Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Hace 2 semanas estuvimos hablando de ese pasaje y hoy quiero continuar. Mateo capítulo 5, no se preocupe que en breve yo diré el versículo que vamos a leer. Tiene que ver con el llanto, con llorar. ¿A quién le gusta llorar? A nadie. Alguno dirá, bueno, a mí me gusta de felicidad. Llorar, bueno, estupendo. Bien. Pero ¿quién no ha llorado en alguna ocasión, hermano? Yo creo que todos. No hace falta que levantemos la mano, pero todos pudiéramos testificar de cuántas veces, en cuántas oportunidades hemos llorado. Es más, cuando venimos a este mundo estrenamos nuestras cuerdas vocales y nuestros pulmones como llorando, como debe ser. Lloramos cuando vivimos una tragedia determinada. Tal vez se muere un ser querido, un familiar. Lloramos cuando sufrimos algún tipo de maltrato. Lloramos cuando sufrimos a causa de tal vez una injusticia. Hay personas que lloran porque han sufrido alguna desgracia de la naturaleza, como pasó en Valencia tiempo atrás, que 200 y pico personas perdieron la vida y se quedaron 200 y pico familias destrozadas, llorando. Lloran los que son víctimas o sobreviven a alguna tragedia de la guerra. Lloramos cuando pasamos por alguna necesidad grave. Lloramos cuando experimentamos un fracaso o una decepción en la vida. Son tantas las razones por las que una persona puede ser llevada al llanto, que estaríamos toda la mañana hablando acerca de eso. Hay cientos, miles de motivos por los que una persona posiblemente pueda llorar. Dicen que algunos lloran de felicidad, pero si tuviéramos que poner en una balanza 2 platillos, las veces que lloramos porque las cosas van mal, porque hay decepciones, o las veces que lloramos por felicidad, yo creo que la bandeja de cuando lloramos porque las cosas van mal pesa más que la otra, ¿verdad? Lo que está claro es que llorar generalmente siempre está relacionado o asociado con una experiencia de dolor, una experiencia de pesar, de sufrimiento, de necesidad, algo que nos gustaría evitar. Estoy seguro que si usted recuerda la última vez que lloró por algo, no fue por algo agradable y probablemente le gustaría no tener que volver a hacerlo o pasar por esa situación. Por eso, a muchas personas les cuesta entender lo que Jesús dijo cuando en el versículo 4 de Mateo capítulo 5 dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo considerarme bendecido? ¿Cómo puedo considerarme dichoso, bienaventurado porque esté llorando? O porque tenga que llorar. Eso es una contradicción, piensan algunas personas, y por eso les cuesta entenderlo. Ahora explicaremos lo que eso significa. Pero en el día de hoy voy a seguir hablando con esa línea de lo que hace 2 semanas atrás comenzamos, que es las bienaventuranzas. Y antes de continuar con esta bienaventuranza, debo decir que las primeras 4 de ellas, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, están relacionadas directamente con Dios. Y el resto de las bienaventuranzas está relacionada con el trato o la relación que nosotros tenemos con otras personas. Razón por la que muchos estudiosos de la Biblia dicen que estas bienaventuranzas son el verdadero camino a la felicidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra relación con las demás personas. Y lo que encontramos aquí, hermano, no es una serie de palabras que están rimando unas con otras. Lo que encontramos aquí son las características de lo que debe ser un hijo de Dios. El carácter que se debe manifestar en todo creyente. Y decíamos que el término bienaventurado, no solemos utilizarlo mucho. Generalmente decimos, oye, dichoso tú. Conocen esa expresión, ¿verdad? Es más usual que bienaventurado, pero significa lo mismo. Este término que representa felicidad, gozo, alegría, quiero aclarar que es algo más que un momento puntual en la vida de felicidad que usted pueda tener, ¿vale? El término bienaventurado hace alusión a un estado o una condición espiritual. Usted puede ser bienaventurado y tener problemas. Usted puede ser bienaventurado en términos bíblicos y pasar por momentos de dificultad. Usted puede ser bienaventurado y orar por una aflicción en su vida.
No significa el término bienaventurado que todo va a ir sobre ruedas. No significa que usted nunca va a tener problemas o dificultades. Eso no significa. Vuelvo a repetir, bienaventurado es un estado o una condición espiritual. La seguridad de que Dios está en nuestra vida. El gozo que representa que Él tiene el control de toda nuestra vida. Y hay una serie de cosas que el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos. La primera, Él dice que somos dichosos y privilegiados cuando nosotros nos damos cuenta o tenemos la convicción de que necesitamos a Dios y dependemos de Él para vivir. Eso es lo que significa bienaventurados los pobres en espíritu. No habla de pobreza material, habla en términos espirituales. Una persona pobre en espíritu es aquella que dice yo necesito a Dios en mi vida. Pero no porque lo dice porque sí, lo dice porque ha llegado esa convicción que el mismo Dios trae a su corazón por medio del Espíritu Santo y lo hace sentir que necesita realmente a Dios, le hace ver la ruina y la miseria espiritual en la que se encuentra. La persona se da cuenta, se percata por medio del Espíritu de Dios que necesita a Dios en su vida. A eso se le llama pobre en espíritu. Y la Biblia dice que somos privilegiados cuando eso sucede. Cuando nos damos cuenta, cuando tenemos esa convicción de que estamos perdidos sin Dios y reconocemos nuestra necesidad de Él. Y yo pregunto en esta mañana, ¿has llegado a ese punto en tu vida? ¿Te has percatado, has llegado a esa conclusión? ¿El Espíritu de Dios ha trabajado en tu vida de tal manera que te das cuenta que necesitas a Dios en tu vida? ¿Te has percatado de que tu vida sin Él no tiene sentido? ¿O sencillamente la fe para ti es como algo más como el que va a un campo de fútbol, otro va a la iglesia, otro va al cine? No, la fe no es un complemento. La fe en el Señor es una necesidad que nosotros tenemos en nuestra vida. Y decíamos las semanas atrás, poníamos el ejemplo para ilustrar esta enseñanza. Hablábamos de dos hombres que subieron al templo a orar. Esto lo encuentra usted en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y solamente quiero centrarme por un momento en lo que hizo el publicano. En Lucas, capítulo 18 y el versículo 13, dice la palabra, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Miren qué cosas interesantes estaba sucediendo en la vida de esta persona. Dice, estando lejos, cuando fue al templo a orar, ni siquiera se adentró, sino que a cierta distancia se mantuvo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Es que le daba al hombre cierto reparo acercarse al templo? La idea es que él demostraba un sentimiento de indignidad propia. Es como si dijera, yo no merezco acercarme a Dios. No merezco ni siquiera su favor. No merezco ni siquiera que Dios me mire. Y de ahí que él se mantenía incluso lejos cuando fue a orar. Dice, no quería alzar sus ojos al cielo. Y esto no es una manifestación de timidez que el hombre no quería levantar sus ojos. No. La idea es que él sentía vergüenza. Él sentía un pesar en su corazón porque el pecado lo acusaba. Él se sentía realmente un pecador que no merecía realmente estar en la presencia del Señor y por eso dice la palabra, no quería alzar sus ojos al cielo. Otra cosa que hacía es que se golpeaba el pecho, no porque tuviera tos, ¿vale? Que a veces, no, eso no es así. La idea es que él tenía una conciencia clara de lo miserable que él era delante de Dios. Y él se golpeaba como señal de dolor y como señal de quebranto delante de la presencia del Señor. No solamente eso, sino que él reconoce que es un pecador. Él dice, sé propicio a mí, pecador, dice la Escritura. Él reconocía su condición, él no trataba de justificarse diciendo yo soy una buena persona como hacía el otro. Él no se justificaba diciendo yo he hecho tanto bien, he hecho aquello, he hecho lo otro. Él no decía nada de eso. Sencillamente la carga que él sentía de su pecado lo hacía declarar, sé propicio a mi pecador. Dicho de otra manera, ten misericordia de mí, Dios, porque yo soy un pecador. Eso es lo que vemos en esta persona. ¿Y saben qué? Esas características es el reflejo de alguien que es pobre en espíritu. Y por eso dice la Biblia, bienaventurado el pobre en espíritu. Digamos que esta ilustración nos ayuda a entender
lo que eso significa. Es cuando el ser humano reconoce su condición de pecado y se acerca a Dios buscando el perdón. ¿Has tenido esa experiencia alguna vez, hermano? Aparte de Oscar, ¿hemos tenido esa experiencia? Porque esto no se trata de religión. Esto no se trata que de vez en cuando vengo, canto unas canciones, oigo acerca algo de la Biblia. Se trata de un acercamiento a Dios, se trata de una reconciliación con Dios, se trata de una vida en Dios. Y esa vida comienza cuando llegamos a este punto, cuando uno reconoce que realmente necesita a Dios. Por eso pregunto, ¿has tenido la convicción personal de sentirte indigno delante de Dios a causa de tu pecado o de tu maldad? Porque si es así, eso es lo que te va a llevar justamente a acercarte a Dios y a implorar su perdón y su misericordia. Y hoy quiero reflexionar brevemente sobre la siguiente actitud, que es la que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando hablo de esta bienaventuranza no estoy hablando de otro tipo de personas. No es que los pobres en espíritu son un grupo y los que lloran son otro grupo. Estamos hablando de las mismas personas. Estos sencillamente son características que tienen que de alguna manera verse en la vida de aquel que dice que cree en el Señor. Las bienaventuranzas están todas enlazadas y deben predominar en aquellos corazones donde dicen que Dios está reinando. Si Dios está reinando en tu corazón, si el reino de Dios ha venido a tu vida, esto debe manifestarse en nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los que lloran? La palabra llorar en este pasaje de Mateo capítulo 5, en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, que fue en griego, significa lleno de tristeza y lleno de aflicción. De hecho, algunas versiones de la Biblia lo traducen de esa manera: sufrimiento o tristeza. Es como si el versículo dijera: bienaventurados los que están llenos de sufrimiento y de tristeza. ¿No le parece a usted esto una contradicción? Pareciera. ¿Cómo puede ser bienaventurado una persona que está llena de tristeza o de aflicción? Pero déjeme explicarle lo que eso significa. Jesús no está haciendo referencia a esas personas que sufren por algo en la vida, porque todo el mundo sufre de una manera u otra. Da igual si es creyente, si no es creyente, todo el mundo sufre. Jesús no está haciendo referencia a ellos, ni tampoco a cualquier persona que haya podido vivir una experiencia traumática en su vida y ha sufrido. No, Jesús no está haciendo, vuelvo a repetir, referencia a ellos. ¿A quién se refieren entonces? ¿A quién hace alusión este pasaje de bienaventurados los que lloran? Bienaventurados los que están llenos de sufrimiento, de aflicción o de tristeza. Primeramente, son aquellos que han reconocido, como dije hace un momento, su necesidad de Dios, que están en pecado, que necesitan una intervención de Dios para que perdone su vida. Como consecuencia de ese reconocimiento de que me doy cuenta que mi vida espiritual es una miseria espiritual, que estoy en la ruina sin Dios, y estoy hablando en términos espirituales, no materiales. ¿Sabes qué? Cuando uno se da cuenta de eso, ¿sabes qué sientes? No sientes que Dios ha cambiado tu tristeza en baile, como dice algunos cánticos de la iglesia. Lo que siente es una tristeza, una aflicción a causa de tu pecado por haber ofendido a Dios. Cuando una persona se percata, se da cuenta que realmente necesita a Dios porque su vida espiritual es una miseria, no siente alegría, siente tristeza, siente aflicción por haber ofendido a Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo pecado, hermano, es una ofensa a Dios. Usted puede decir, bueno, pero el pecado es que no cumplí con esto, no cumplí con lo otro. Más allá de cumplir o no cumplir, un pecado representa ofender a Dios. Cualquier pecado que sea. Entonces, cuando uno se da cuenta que ha vivido ofendiendo a Dios, lo que sientes es una tristeza y una aflicción dentro de ti que te impulsa ¿a qué? A humillarte y a pedir perdón delante del Señor. Ese dolor, ese pesar por ofender a Dios nos lleva al arrepentimiento, que muchas veces es expresado con un llanto o con un sentimiento de tristeza o aflicción. Me siento mal porque le he fallado a Dios. Me siento mal porque he pasado mi vida ofendiendo a Dios, yendo en contra de su voluntad. Esos son bienaventurados. Ese sentimiento de tristeza
por haber ofendido a Dios. Ese sentimiento de aflicción que no se queda ahí porque luego Dios interviene, pero ese pesar que hay en el corazón cuando una persona se da cuenta que ha vivido de espaldas a Dios y ofendiéndolo a Él, esa tristeza es la que nos va a impulsar al arrepentimiento. El apóstol Pablo lo describe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10, dice la palabra, y póngame atención, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Déjeme leérselo en una de las traducciones modernas de la Biblia. Dice la palabra, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse, continúa la escritura, por esa clase de tristeza y añade, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. ¿Pueden captar la idea, hermano? Esa tristeza que tú sientes porque vienes a Dios y te das cuenta que le has ofendido no es una tristeza para mal. Es un sentimiento que te va a impulsar a acercarte delante de Dios, a doblar tus rodillas y a pedirle perdón por haberle ofendido. Es esa carga, ese pesar, lo que la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esto nos ayuda también a evaluar si realmente el reino de Dios está en nuestro corazón. Todos decimos aceptar a Cristo, pero hay forma de saber si Dios está reinando y controlando nuestra vida o está dirigiendo nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué siente usted cuando peca? Y que nadie me diga, no, yo no peco, aquí pecamos todos, hermano. Pero ¿qué sientes cuando pecas? ¿Qué sientes cuando haces algo que sabes que a Dios no le agrada? Es más, le ofende. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Te da igual? Algunos es posible que digan, bueno, pues yo no siento realmente nada. Otros pueden decir, bueno, siento cierta incomodidad, pero igualmente lo hago. ¿Eso es lo que siente tu corazón? O por el contrario, cuando sabes que haces algo que a Dios no le agrada, hay tristeza en tu corazón. Hay aflicción en tu corazón, sientes un gran dolor y pesar que te lleva corriendo al arrepentimiento y abandonar ese pecado. ¿Qué es lo que siente tu corazón? Sabes, si Dios está en ti, y espero que esté, hermano, si tú le has dado la oportunidad, y si no se la has dado, ábrele tu corazón. Permite que Dios entre en tu vida y te transforma y te cambie. Pero si Dios está en tu vida, realmente, no solo como una teoría, sino como algo práctico, si has tenido ese encuentro personal con Dios y tú pecas y yo peco, lo que vamos a sentir es tristeza y aflicción en nuestro corazón por haber ofendido a Dios. Esos son bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Ahora, si por el contrario a nosotros nos da igual, no siento ni padezco cuando hago algo que va en contra de la moral y de la santidad de Dios, deberíamos cuestionarnos si realmente el reino de Dios está en nuestro corazón o no está. Sentirse o ser bienaventurado por llorar o por sentir ese pesar en el corazón, como dije hace un momento, nos lleva al arrepentimiento, a ponernos en paz y en orden delante del Señor. Y el arrepentimiento, como he dicho en otras oportunidades, es un tema del que se habla muy poco. No gusta hablar acerca del arrepentimiento. ¿Por qué? No gusta porque hablar del arrepentimiento implica hablar del pecado. De hecho, hermanos, el arrepentimiento no tendría sentido si no está el pecado. Por el hecho de que hay pecado, se habla del arrepentimiento. A veces preferimos hablar de bendición. Nos gustan esos temas. Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a proveer esto y lo otro. Y es cierto, la Biblia habla de esas cosas. Pero también la Biblia nos habla acerca de alejarnos del pecado, de dejar lo que a Dios no le agrada, de vivir en santidad para Él y cosas similares. Preferimos hablar acerca de la ayuda divina, del favor de Dios, de conquistar las promesas de Dios y toda esta serie de cosas que son bíblicas están en la palabra. Pero ¿sabía usted que el mensaje principal que la iglesia tiene para este mundo, ¿sabes cuál es? El arrepentimiento. Porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Y Dios desea que nos acerquemos a Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través
del arrepentimiento. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice de la siguiente manera: Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice la Escritura. El Señor Jesús nos enseña la importancia de desarrollar un estilo de vida marcado justamente por el arrepentimiento. Y no estoy hablando de ese momento puntual en el que usted aceptó al Señor como su Salvador. ¿Qué sucedió en ese momento? Usted se arrepintió de sus pecados. Dios vino, salvó, perdonó, limpió su vida espiritual, le dio una nueva vida, pero el arrepentimiento, más que ese hecho puntual, es un estilo de vida. ¿Han oído o leído que acerca de David, que decía que él era un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios? ¿Saben de ese pasaje? Bien, ¿por qué dice eso la Biblia? Si David fue un hombre que pecó a pesar de ser ese hombre que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Lo dice porque cuando él pecaba, él se arrepentía e iba delante del Señor. Eso es un estilo de vida más que un momento puntual. Y nosotros debemos vivir en ese estilo de vida cuando sentimos que hemos ofendido a Dios. Y no solamente cuando lo sientes, sino cuando eres consciente. Porque hay personas que hacen barbaridades y dicen, yo no siento nada. No se trata tampoco de sentir. Muchas veces Dios permite ese sentimiento de culpa del pecado para que volvamos al Señor y le pidamos perdón. Pero cuando uno es consciente, aún siendo creyente, que has hecho algo malo, que le ha faltado el respeto a Dios, que has ofendido a Dios, uno debe venir en arrepentimiento. Por eso digo que es un estilo de vida. El arrepentimiento implica un pesar en el corazón. Aquel hombre dice que se golpeaba el pecho. Yo no digo que usted o yo vayamos golpeándonos el pecho por ahí. Eso es una forma de manifestar que él sentía pesar en el corazón. Eso es el arrepentimiento que te lleva a dar el siguiente paso, y es a pedir el perdón al Señor y a abandonar lo que está mal, lo que es pecado. En la Biblia nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, y del versículo 18 al 20, usted puede buscarlo en su casa. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento nos reconcilia con Dios. Y hemos sido llamados a estar reconciliados con Dios. La palabra reconciliar significa volver a unir, que haya paz, unidad, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. El arrepentimiento nos reconcilia con Dios y nos pone en una condición correcta para experimentar su paz, su perdón, su favor, su bendición y todo lo que Él nos quiera dar. Uno no puede apropiarse de la bendición de Dios mientras no se acerca a Él en arrepentimiento, pidiendo perdón por sus pecados. ¿Y saben qué, hermanos? No hay arrepentimiento sin pasar por la cruz de Cristo. Porque allí en esa cruz el Señor pagó el precio de nuestro pecado. Uno tiene que pasar por la cruz. ¿Qué significa eso? ¿Que debo buscar una cruz en la montaña y pasar alrededor de ella? No. Es una forma simbólica de hablar, de decirte que uno tiene que acercarse al Señor y pedirle perdón por nuestros pecados, por el hecho de que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Eso es lo que significa pasar por la cruz. No solamente dejamos de practicar lo que está mal, sino le pedimos perdón al Señor, porque el precio de nuestro pecado, de tu pecado y de mi pecado, fue pagado en la cruz del Calvario, con la sangre de Cristo derramada allí. Ese es el sentido que tiene esa cruz, darnos perdón y reconciliarnos con Dios. Ahora, ¿qué bendición puede representar para aquel que llora en arrepentimiento? ¿De qué me sirve? ¿De qué vale esa expresión, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación? El mismo versículo nos lo dice. La bendición que representa para una persona que siente ese pesar en su corazón por haber ofendido a Dios y va en arrepentimiento delante del Señor, es que vas a recibir el favor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la bendición de Dios. Y esa verdad la vemos reflejada, por ejemplo, en el Salmo 51 y el versículo 17 dice la palabra: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra contrito? Contrito significa dolor, pesar por haber pecado, por haber ofendido a Dios. O sea que si alguien viene con un corazón lleno de pesar, de tristeza o afligido
porque ha pecado contra Dios. ¿Qué dice la palabra que Dios hace con esa persona? Dice que al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Dios lo recibe. ¿Qué significa humillado? Significa un espíritu dolido y arrepentido. Cuando nosotros venimos a Dios con esa carga espiritual, con esa culpa, con esa aflicción, con esa tristeza, no porque he sido un sinvergüenza, sino porque he fallado a Dios, he pecado contra Dios, me doy cuenta de mi propia miseria espiritual y siento esa carga. Yo vengo delante del Señor. El Señor no me va a espantar, no me va a decir quítate delante de mí, muchacho. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice la palabra, yo voy a recibir consolación de parte de Él. Él me va a recibir, Él me va a perdonar. Su gracia y su favor se va a derramar delante o en mi vida. El consuelo en Mateo capítulo 5, la segunda parte de este versículo, hace referencia al perdón de Dios. Cuando dice bienaventurados los que lloran porque recibirán o ellos serán consolados, está hablando del perdón de Dios. El consuelo implica que Dios quita la aflicción. Dios quita la pena y culpa que ocasiona el pecado en la vida de la persona. Porque una persona que anda en pecado, que vive en pecado, no me diga que siente el gozo del Señor, porque eso no es así, hermano. Y la Biblia no se contradice. Cuando nosotros persistimos o actuamos en vivir en pecado, ¿sabe qué sucede? Hay culpa en el corazón. La culpa del pecado. No puede haber gozo. Gozo y culpa no van juntos de la mano. Son dos cosas diferentes. Ahora cuando yo vengo al Señor, Él arranca esa culpa del pecado porque Él me perdona. Él derrama su gracia sobre mi vida porque Cristo murió en la cruz del Calvario por eso justamente. Entonces vengo con mi aflicción, vengo con mi sentimiento de tristeza por haber ofendido a Dios. Esa tristeza me va a llevar al arrepentimiento. Es la que hemos leído anteriormente de lo que dijo el apóstol Pablo. Y Dios va a consolar, Dios va a restaurar. Recibimos, y escúcheme bien, una liberación espiritual de un mal que trae muerte. ¿Y cuál es ese mal? El pecado. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, lo dice la Escritura. Entonces, cuando vengo humillado delante del Señor, cuando vengo pidiéndole perdón a causa de haber ofendido su nombre, yo recibo una liberación espiritual. Es lo que nos enseña la palabra. Recibo el perdón, recibo la restauración, recibo esa reconciliación con Él nuevamente, hermanos. Eso es bienaventurados los que lloran. No lloramos por un capricho. No lloramos porque quise aquello y no lo tengo. No lloramos porque nos maltrataron y nos hicieron daño. Eso son cosas de la vida también. Y aunque tratemos de evitar esas cosas, siempre sucederá una u otra. Pero de lo que la Biblia está hablando, de ese llanto, es el pesar, es la tristeza, la aflicción que sentimos en nuestro corazón cuando ofendemos a Dios. Esa tristeza nos va a llevar a Él en arrepentimiento. Tú determinas si quieres realmente ser perdonado, porque el Espíritu Santo te convence, pero soy yo quien debe dar ese paso de decir, Señor, me humillo delante de tu presencia. ¿Quién obligó al publicano, el que hemos leído en el Evangelio de Lucas, a subir al templo? Él sintió la convicción de Dios y subió al templo. Y allí él abrió su corazón delante del Señor. No dijo muchas palabras. Se mantuvo lejos. No se atrevía a levantar la mirada de la vergüenza. Pero dice la Biblia que ese hombre salió justificado de aquel lugar. Porque él abrió su corazón pidiéndole perdón al Señor, misericordia sobre su vida. Y por otro lado, para ir concluyendo, hermanos, este pasaje que hemos mencionado y todo el resto de bienaventuranzas que hay en Mateo capítulo 5, nos da luz para entender un poco más acerca de quién es Dios. Nos habla acerca del carácter de Dios, porque aquí nos presenta a Dios como aquel que consuela nuestra vida. Dice, hemos ponido el enfoque en bienaventurado, pero más que eso está el hecho de que Dios se revela a través de todo esto. Y Dios se presenta aquí en esta escritura como aquel que consuela nuestro corazón. Su carácter, el carácter de Dios,
La naturaleza de Dios, su forma de actuar con el corazón arrepentido es manifestarse a Él por medio del consuelo. Dios consuela tu corazón. Isaías capítulo 51, el profeta hablando acerca de Dios el Padre, dice: yo soy vuestro consolador, dice Dios. En el Evangelio de San Juan capítulo 14, un versículo que probablemente usted conoce, dice la palabra: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús se está presentando a través de esta palabra como el consolador que se va, pero que enviará otro consolador. Está hablando del Hijo y está hablando del Espíritu Santo. Dios se revela en su palabra como el que consuela nuestra vida. Recuerda que consolar en este contexto significa aquel que te liberta, aquel que sana, aquel que perdona, aquel que te reconcilia con Dios, aquel que trae paz en tu corazón, aquel que te ayuda en el momento de la necesidad. Ese es Dios, aquel que está para ayudarnos, para socorrernos en medio de nuestra aflicción, para corregirnos cuando vamos mal encaminados. Él es el Dios que nos consuela disciplinando nuestra vida, mostrando su cariño, su afecto, su amor, enseñándonos, guiándonos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo hace Dios. Así que cuando hablamos de estas características de los hijos de Dios, de aquellos en los cuales Dios está reinando en su corazón, estamos hablando también del carácter de Dios y de cómo es Dios. Ahora, termino en esta mañana preguntándote: ¿has llegado a ese punto en tu vida en el que te das cuenta de tu propia miseria espiritual y sientes tristeza por haber ofendido a Dios? ¿Has llegado a ese punto en tu vida? ¿O sencillamente para ti todo esto es una religión más donde uno escucha cosas acerca de la Biblia? Si es así, si has llegado a ese punto donde te das cuenta de que necesitas a Dios, donde te das cuenta que has ofendido a Dios, quiero decirte: acércate a la cruz de Cristo. Acércate al Señor para que recibas el consuelo que tú y yo necesitamos para estar reconciliados con Dios. Permite que Dios consuele tu vida, que Él sane, liberte tu corazón de la esclavitud del pecado, porque el pecado es una esclavitud, hermano. Cuando vivimos tú y yo en una actitud de arrepentimiento y cuando rechazamos el pecado, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos ejerciendo un efecto santificador entre las personas que nos rodean, porque nuestro estilo de vida está declarando la santidad de Dios. Nuestro estilo de vida, de comportamiento, aún nuestras palabras, cuando vivimos alejándonos del pecado en una actitud de arrepentimiento delante del Señor, estamos testificando, aún sin palabras. Estamos declarando que Dios es santo. Mostremos con nuestra vida el camino a la reconciliación y a la paz con Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Amén, hermanos. Es más jugoso hablar de promesas de Dios. Es más atractivo hablar de todo lo que tú puedes alcanzar en Dios, esto y lo otro. Todas esas cosas son muy atractivas y nos gusta escucharlas más que este tipo de cosas que estoy hablando. Pero nada de eso se puede alcanzar si uno no va a la cruz. Nada de eso se puede llegar a adquirir en la vida si uno no reconoce que necesita a Dios en su vida y que se humilla en arrepentimiento delante de Él. Solo así, dice la Biblia, eres bienaventurado, eres dichoso, porque has llegado a entender y hacer esto. Querido Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu presencia en este lugar, Dios mío. Gracias por la oportunidad que nos das de adorarte y de acercarnos a ti. Y Señor, gracias porque tú nos enseñas, tú nos das el entendimiento para comprender tu palabra, Dios mío. Gracias, muchas gracias, Señor. Por favor te pido, Dios, con toda humildad te lo pido, ábrenos el entendimiento para comprender la seriedad de tu palabra, Dios mío. Para comprender la seriedad del pecado.
Ábrenos el entendimiento, Dios. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestra vida, que nos haga ver y entender cómo estamos delante de tu presencia. Y Señor, si hay alguien en este lugar que es sincero y honesto consigo mismo y se da cuenta que hay un sentimiento de tristeza o de aflicción en su vida, porque está andando, viviendo de una manera que a ti no te agrada, Señor, haz entender que puede acercarse a la cruz, que puede venir delante de ti para hallar el consuelo que necesita. Porque la tristeza, según Dios, dice tu palabra, es para arrepentimiento. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de vivir en santidad para ti. Si en nuestro día a día pecamos, te ofendemos y no sentimos nada, Señor, ayúdanos, porque algo está sucediendo. Ayúdanos, Dios. Si ya nos da igual, si nos hemos vuelto insensibles y vivimos como nos da la gana diciendo ser cristianos y no sentimos ese pesar o esa tristeza por haber pecado, Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a no ver si realmente tú estás reinando en nuestro corazón o lo que está reinando es otra cosa. Padre, gracias en esta hora. Bendice a cada familia que está aquí, a los hermanos que nos han visitado. Derrama sobre ellos una bendición especial, Dios mío. Bendice cada familia, Señor. Bendice tu iglesia, bendice tu obra para la gloria de tu nombre. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.